debíamos sentirnos merecedores. Cuando uno se siente merecedor, enseguida, inmediatamente tú sientes esa dosis de libertad, porque te lo mereces todo y mereces que te merezcan. Bueno, nuestro comportamiento tiene que ser afín con esa palabra, con ese amor de nuestro amado Padre, afín a ese amor. Por lo tanto, debemos ser mansos de corazón, tener esa palabra y llevar esa palabra a nuestro amado Padre desde el camino de la mansedumbre de nosotros y hacer de ella nuestro modo de vida. Buenas noches. Que la paz sea entre todos nosotros. Aquí estamos, de nuevo, de regreso. Bueno, siempre nos preguntamos si estamos aquí por casualidad. Pero también nuestras enseñanzas dicen que la casualidad no existe, ¿cierto? ¿O no? Los invito a que repitan después de mí, los que así lo deseen, lo siguiente. Hoy dispongo mi corazón para ayudar a la evolución de la creación. Gracias. Benditos los que han comprendido que existir no es simplemente estar en este mundo, ¿cierto? Sino asumir con conciencia, con veracidad, siendo auténtico, con honra, con responsabilidad y compromiso, asumir el lugar que nuestro amado Padre, creador de la existencia, nos ha dado dentro de su obra. Porque esta es su obra, no la de nosotros, ¿cierto? Es decir, que no hemos sido traídos a la existencia para vivir sin dirección, sin rumbo, sin anhelos, sin esperanza, sin certeza. Que a veces nos falta bastante la certeza, ¿cierto? La duda se apodera de nosotros. Sino para colaborar con la evolución de la creación desde una vida guiada por la verdad de nuestro amado Padre, creador de la existencia. Así entonces le pido a todos que se pongan de pie, los que así lo deseen, los que están vía virtual también. Vamos a orar juntos al Creador. Amado Padre, te damos gracias por la existencia, por la vida, por la tierra que nos sostiene, por el aire que respiramos, por el orden visible e invisible con el que has manifestado tu amor. Gracias por habernos permitido ser parte de tu obra, por hacernos presente en este instante, en este momento de regocijo,
de verdad, de sabiduría, de justicia y sobre todo desde tu bondad. Gracias, Padre, por darnos tu amor eterno, por brindarnos la oportunidad, por abrirnos los ojos, nuestro corazón, por hacer que nuestros sentimientos se manifiesten con la pureza de nuestra alma, esa esencia verdadera que tú nos diste, que tú nos creaste en el principio de los tiempos, para darnos existencia, luz, amor y verdad. Que así sea por siempre. Pueden sentarse. Soy el maestro Cafidú y hoy vengo a recordarles una verdad que toca profundamente el sentido de la existencia humana. La responsabilidad de ser y el lugar que cada uno ocupa dentro de la obra del Padre. Por eso hemos elegido un tema para esta prédica: evolución o reseteo, el dilema de la humanidad. La hemos titulado de esta manera. También viendo, ¿no? Adelante, bienvenidos. Viendo que hay dos corrientes. Hay como una competencia entre dos corrientes. Una que quiere precisamente la evolución y otra corriente, otro grupo de personas, y no pocas por si acaso, que desde hace muchos años vienen hablando del reseteo. Si estamos hablando de un disco duro y lo resetea, ¿cómo es? Borrar todo, que todo quede en cero. Entonces, muchos que están en diferentes niveles sociales, muchos que tienen poder, muchos que guían a multitudes, bien a través de los grupos holísticos, religiosos, plantean esta idea de lo que es el reseteo. Y yo los llevo a la reflexión y les digo que hay momentos en los que el ser humano olvida que la esencia no fue dada solo para sobrevivir. Tenemos que quitarnos esa idea nefasta de sobrevivir. ¿Es que acaso ustedes creen que el Creador nos ha traído a esta vida, nos ha hecho perfectos simplemente para sobrevivir? Para vivir bajo esa amenaza de que un día se desata una pandemia, una guerra, lo que sea y nos mata a todos. Es así. Yo por lo menos me resisto, y también los exhorto a ustedes que se resistan a este tipo de ideas. Porque no solo, vuelvo a repetir, estamos aquí y nos hacemos presentes. Y vuelvo a repetir, perdónenme, que no es la idea de sobrevivir, sino de alcanzar las metas, satisfacer nuestros anhelos, aferrarnos a la esperanza. Porque cuando el ser humano deja de responder con conciencia, comienza a romper la armonía de aquello que nos fue confiado. ¿Qué nos fue confiado? ¿Qué nos fue confiado? La vida. Y fíjense que planteamos de la verdad de nuestro Padre que una de las grandes bendiciones, yo diría que la principal, inclusive por encima del amor, es la vida. Y es una de las que tenemos que cuidar más. Entonces aparece el gran dilema de la humanidad
donde o se alinea con la voluntad del Padre para conducir la creación hacia una evolución consciente, o insistimos en el desorden, en la soberbia y en la inconsciencia. Y aquí viene la pregunta que hacemos todos los lunes. ¿Estás contribuyendo a la evolución de la creación con tus acciones diarias? ¿Lo haces? ¿Estamos contribuyendo con esa evolución? Cuando sentimos odio, ¿estamos contribuyendo con esa evolución? Cuando hablamos mal de los demás, ¿estamos contribuyendo con esa evolución? Cuando dejamos de hablarle al prójimo, ¿estamos contribuyendo con esa evolución? No. Cuando no nos apreciamos, cuando no nos sentimos merecedores, ¿estamos contribuyendo con esa evolución? ¿Se dan cuenta? Hace un momento muchos de ustedes dijeron así, sí, estamos contribuyendo con la evolución, pero todo radica en la misma situación, que es tomar conciencia de nuestra existencia. Mientras no tomemos conciencia de nuestra existencia, mientras no rescatemos de nuevo la conciencia del orden que hemos perdido como sociedad, no como humanidad, sino como sociedad, entonces no nos damos cuenta cuando actuamos en evolución o hacia la evolución o por la evolución, o cuando estamos contribuyendo a alimentar el mal del cual hemos hablado muchas veces, que no tiene existencia propia, sino que somos nosotros lo que constantemente alimentamos esa idea del mal y le damos rostro, le damos figura, etc. Veamos qué nos dice esta verdad en el día de hoy. Me parece que está un poco movido este lugar, ¿no? ¿O qué? ¿O es idea que yo me hago? ¿Eh? ¿Cierto? Dice así nuestro amado Padre Creador: en verdad os digo que la creación de la existencia es la más pura expresión de mi amor. ¿Quién dice eso? El Padre. Y es mi voluntad que mis amados hijos, ¿quiénes somos todos nosotros? Sus amados hijos. Que mis amados hijos sepan ponerse al frente de mi obra. Es decir, no nos está diciendo que nos metamos en un rincón, en la oscuridad, que nos quedemos cuando otros avanzan. No está diciendo, dice que nos pongamos frente a su obra. Nosotros somos su obra. Ponernos de frente a su obra es ponernos delante de nosotros mismos. Es decir, tomar con iniciativa, con fortaleza, con fe, con certeza esa posición. ¿Y para qué ponernos de frente a su obra? Para guiarla, honrarla y conducirla hacia su evolución. Fíjense qué belleza. Esta verdad nos enseña que la existencia no nació por capricho. Es un tema interesante ese, ¿cierto? ¿Por qué nació la existencia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por amor? ¿Por qué nació la existencia? ¿Por qué nació la existencia? ¿Por qué nació la existencia? ¿Por qué nació la existencia?
¿Por qué el Padre un día dijo, voy a crear? Por capricho. Le faltaba esa palabra. Para expresar su amor. Porque el Padre creó para expresar su amor. Entonces eso significa que todos nosotros somos una expresión de ese amor. Y que la oportunidad es y que la oportunidad es momento, cambien la silla. Fíjense qué fuerte, Oye, el amor se expresó de una manera tan poderosa, tan fuerte. Son cosas que suceden cuando estamos en vivo. Pero nada, no llegó a mal mayor, ¿cierto? Todo bien. El amor del Padre se expresa a través de la oportunidad de todos los días. El Padre nos crea para expresar su amor. Y ese amor incondicional, Él lo expresa a través de las oportunidades. ¿Cuántas veces lo he repetido? Muchas. Y lo seguiremos repitiendo hasta que llegue a lo más profundo de nuestro ser. Todo cuanto existe fue permitido por amor. Todo cuanto existe fue permitido por... ¿Tienen sueño, hambre o qué? Todo cuanto existe fue permitido por... amor, lo tenemos que creer. Por un amor que quiso manifestarse en orden, en posibilidad y en propósito. Porque sin propósito no sabemos hacia dónde vamos. Por eso cuando el Padre creador de la existencia nos dice que su amor, que la creación es lo más puro, es la expresión más pura de su amor. Nos está recordando que la vida misma ya es una señal sagrada, ¿cierto? Aunque muchos persistan hasta el cansancio una y otra vez, y lo digo con toda facultad, equivocadamente, en decir que somos imperfectos. Porque al decir y al repetir tantas veces que somos imperfectos, llega un momento que lo creemos. Pero cuando uno se detiene a mirarse a sí mismo, o a mirar la naturaleza, los pájaros, toda la naturaleza, la existencia misma, donde quiera que miras, ves perfección. Los ojos que tenemos para ver es una perfección absoluta. Nuestro comportamiento, repito, es el que pudiera quizás y tal vez ser imperfecto. Nuestro comportamiento, pero nuestra esencia, lo que somos perfectos a semejanza al Padre. Es decir que existir ya es una evidencia de que una voluntad amorosa, ¿cierto o no? Existir, nada más existir, ya es la evidencia que una voluntad amorosa que permitió nuestra existencia en este mundo. Y mira cuánto lo maltratamos, la tierra, las plantas, los animales, cuánto maltratamos todo, ¿no? Es como ese hijo que cree que se lo merece todo, ¿no? Y hace mal uso de ese merecimiento, ¿no? No valora. ¿Cierto? Podemos tener hijos así. Por eso esta verdad trae consigo una responsabilidad. Porque si la existencia es una expresión del amor incondicional de nuestro Padre, entonces vivir sin conciencia, destruir sin medida, desordenar sin arrepentimiento,
y avanzar sin verdad no son solo errores humanos, son también formas de deshonrar una obra que nació desde el amor. Y ahí aparece el gran dilema de la humanidad. Si la humanidad tiene delante de sí dos caminos, o aprende a evolucionar conforme a la verdad, o permite, escuchen, no nos podemos olvidar de esa palabra, o permite que la empujen hacia un punto de ruptura que obligue el reseteo de lo que fue mal conducido. Es decir, se establecen modelos que nos llevan a un camino sin salida, y después estos mismos que establecen ese modelo que nos lleva a un camino sin salida quieren resetearnos como si fuéramos un experimento eterno para volver otra vez a comenzar con el mismo modelo que nos va a llevar a al mismo final, porque no es primera vez que existimos como humanidad. Ya hubo un tiempo antes que hemos hablado de eso y seguiremos hablando más adelante. Uno de los errores más profundos del ser humano ha sido creer que puede vivir dentro de la creación sin responder ante ella, o que puede jugar a ser Dios y decidir quién es digno de permanecer y quién no. Hay muchos que plantean que solo los que entiendan sobrevivirán. Los demás van para el otro lado. ¿Qué tipo de pensamiento es ese? Que lo hemos escuchado en dictadores en diferentes momentos de la existencia de la humanidad. La época de los nazis, por ejemplo, ¿no? Que buscaba esa aparente perfección y los demás es como si no existieran. Hay que eliminarlos a los demás. Pero lamentablemente ese tipo de pensamiento existe dentro de la población. Como decía al principio, es un pensamiento peligroso, destructivo, que no tiene nada que ver con el Creador, pero que sí estas personas se sienten como dioses, que tienen en su mano el antojo de jugar a ser Dios y poder decidir sobre las personas. Cuando la misma creación, el mismo Creador, la verdad también nos dice que tenemos que tener paciencia porque no todos hemos tenido la voluntad o todos no hemos tenido la bendición de nacer con otros muy similares a nosotros. Hay quienes les ha tocado vivir en un país donde la religión se convirtió también en una dictadura y donde se somete al ser humano una y otra vez con ideas que no tienen ni que provienen ni tienen nada que ver con el Creador, y que hoy la humanidad está pagando por eso, ¿no? Por eso hay muchas personas que hablan de un reseteo de la humanidad, como si nosotros, que fuimos creados como una expresión del amor del Padre, fuésemos descartables. Yo le estoy diciendo estas palabras de reseteo y de repente ustedes las reflexionan y dicen, sí, puede ser, no sé qué. No, no es tan simple. Hay todo un plan. Un plan para llegar a ese reseteo. Y hay toda una carrera por un grupo de personas para ejecutar ese reseteo. Y necesitan también que los gobernantes de la mayoría de los países estén de acuerdo con ese reseteo. Obviamente, a alguien que tiene claro que existe un creador, que existe un Dios,
no lo pueden someter a esto. A alguien que no cree, aunque dicen creer, no creen en Dios, sí es fácil de convencer porque son personas corrompibles. Es decir, el mundo, no Perú, el mundo se quiere llevar a ese reseteo. El mundo se quiere llevar a que existan ciertos grupos de personas nada más y otros no. La inteligencia artificial se ha evidenciado, las que nos han mostrado, pero es mucho más que eso. Y por lo tanto hay una lucha también por apoderarse de esa inteligencia artificial, y no solo apoderarse, sino de implementarla. Ya sabemos que los mansos de corazón tomarían esa inteligencia artificial para hacer lo que ya pasó en algún momento en la historia de la humanidad, en el tiempo antes de antes, llegar a una evolución, ¿no? Y que no tengamos que estar pensando en trabajar para sobrevivir. Pero este otro grupo de sectores para controlar. Hay una carrera y el apoyo que se está recibiendo de estos que no quieren ese reseteo, lamentablemente es poca. Porque está ocurriendo otro fenómeno a nivel mental, de un control que se está ejerciendo a nivel mental, que se está dando desde la familia hasta la sociedad, hasta los que dirigen los gobiernos. Por eso estamos diciendo, amados míos, que el nivel de engaño al que hoy está expuesta la humanidad es descomunal. Y ustedes me dirían, pero maestro, sí, eso pasaba en otras ocasiones, no pasa nada. No, estamos en un momento distinto. Estamos en un momento diferente. No, pero que cuando la Primera, la Segunda Guerra Mundial, cuando aquello que mira, cuando la Revolución Industrial, estamos en un momento totalmente distinto. Porque hace más de 50 años se viene preparando este plan para llevarnos a ese reseteo. Le he puesto esa palabra para que sea más simple de poder entender. Lo más triste, lo más delicado de todo esto es que existen grupos que de una forma u otra justifican esta idea, sostienen esta idea, e inclusive lo presentan como si fuera algo inevitable. Lo escribieron en un libro, como un libreto. Y es fácil porque te dicen, por eso está ahí, mira, ahí está en el libro. Pero eso también fue planificado. Eso que está escrito en esos libros también fue planificado. Sí, pero maestro, eso se dio hace más de 2000 años, 3000, 4000 años. Pero y la verdad, ¿qué hacemos con ella? La verdad de todas las cosas, de todos los avances que la humanidad ha tenido, ¿qué hacemos con ella? ¿Seguimos negándolo? ¿Seguimos negando que existen 4 razas que conviven con nosotros en la Tierra y que están pronto a presentarse? No estamos en cualquier momento de la historia de la humanidad. Estamos en un momento de decisión.
Incluso muchas de las llamadas predicciones que se dan, muchas de las personas que aparecen con sus cartas, con sus cosas, con su astrología, dando información de acontecimientos, son pagadas para que digan esas cosas y que las personas lo acepten como algo que viene de los astros, viene de no sé dónde. Porque el creador les aseguro que no viene. Muchas de esas predicciones no son verdaderas. No son verdaderas revelaciones, sino anuncios dirigidos a predisponer nuestra mente y el corazón de las personas. Para que esperen un destino de aquello que en realidad ha sido ejecutado como un plan para que las personas, la humanidad pierda la esperanza y se convierta en seres fáciles de quebrantar y de manipular. Muchas cosas que les está ocurriendo a la juventud de hoy en día, a nuestros jóvenes, son cosas, a nivel mental me refiero, son cosas planificadas. Y se le dan nombres. Ya con esos nombres se justifica, pero no se explica realmente por qué en ciertos jóvenes se está activando esas llamadas enfermedades mentales. Por eso yo aquí en este momento, como Cafidú, estoy para decirles que no se dejen engañar. No tiene sentido aceptar que la humanidad debe ser reiniciada o ser reseteada. Como si la destrucción fuera una necesidad legítima. No lo es. La destrucción no es una necesidad legítima. Esa idea equívoca que para que exista el bien tiene que existir el mal es errada. Yo les he comentado en algún momento, cuando yo les he dicho esto a alguien, me ha dicho, pero un mundo de nada más el bien, que sería aburrido. Me han dicho en mi cara eso. Y yo he pensado para mí en ese instante, qué pobreza de espíritu. Qué pobreza que no han aprendido a vivir sin ese mal. Y lo vemos a todos los niveles. Lo vimos en el tiempo de la esclavitud, que le dan la libertad a ese esclavo, le ponían el documento en la mano, lo ponían afuera del central, del ingenio, y ese esclavo no sabía vivir en libertad. Preferiría seguir siendo esclavo. Lo vemos en presos en la actualidad, que pasan años y años presos y que no saben vivir en libertad. ¿Por qué tendríamos que comenzar desde cero? ¿Por qué se tiene que generar una guerra, una pandemia o cualquier engaño que venga a golpearnos, a fracturarnos, a destruir o obstruir
la obra que nació del amor incondicional de nuestro Padre, creador de la existencia. Sí, sé lo que muchos piensan y ya lo hemos explicado muchas veces. Pero ¿por qué el creador no coge la solución a esto? ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Qué hemos dicho al respecto de eso? Que todo radica en la conciencia. Si no tomas conciencia, vuelves a cometer el mismo error. Oye, el hombre es como humanidad. El hombre es el que tropieza una y otra vez con la misma piedra, ¿no? Dicen eso, está ese dicho, o más o menos así. ¿Y por qué pasa eso? Porque no toma conciencia de su existencia. El Padre hace así, sana algo, cura algo, evita algo, pero como ese ser humano no toma conciencia de la existencia, vuelve a hacerlo. No una vez, una y otra y otra y otra vez. Lo vemos en un acto muy fácil, que es cuando tomas bebidas alcohólicas, ¿cierto? Tomas bebidas alcohólicas, te sientes mal, al otro día vomitas, tú dices más nunca. Tenemos una memoria muy mala, parece. Al poco tiempo, de nuevo lo mismo. Por poner ese ejemplo nada más. Es decir, que si no tomas conciencia de tu existencia, para evitar enfermarte, para evitar ir a prisión, para evitar dañar a los demás, y pretende que el creador sea el que te dé la solución, entonces el creador se convierte en nuestro trabajador, en nuestro esclavo. Trabaja para nosotros, nos sentamos a que él trabaje para nosotros. Yo les pregunto, ¿cómo podría ser reseteada la expresión del amor incondicional del Padre? ¿Hasta dónde hemos llegado de llegar a pensar una cosa como esa? ¿Desde cuándo la desviación del hombre tendría que ser la anulación de esa obra? No la corrección de nuestra conciencia, sino la anulación de la obra del Padre. Amados, la creación no fue hecha para ser descartada cuando nos venga en gana, sino para ser guiada, honrada, conducida hacia una evolución ascendente. Por eso no podemos aceptar como verdad toda voz que pretenda normalizar el colapso, justificar la ruina o presentar la destrucción como si fuera un camino sagrado. Va a venir y va a levantarnos entre los muertos. Yo les aseguro que eso no va a pasar. Porque lo que tenemos que evitar es precisamente morir. Quienes defienden semejante barbaridad no conocen al Creador. Lo que debe transformarse no es la obra del Padre, sino la ceguera del ser humano. Lo que debe ser confrontado no es la existencia, sino la corrupción de la conciencia. Y lo que debe levantarse no es un nuevo comienzo nacido del caos,
sino una humanidad capaz de devolver la honra de la verdad. Porque el Padre no nos puso en esta tierra, en medio de su obra, para vivir la indiferencia. No nos puso para que aprendiéramos a mirar sin discernir, sin saber lo que viene de parte de Él o lo que viene como distracción de parte del ser humano. Nos puso para elevar nuestra conciencia, a participar con dignidad en el desarrollo de la existencia de la humanidad. La humanidad no solo fue creada para vivir, fue creada para colaborar con el propósito de la misma creación. Por eso en esa expresión, cuando el Padre nos dice que sus amados hijos deben ponerse al frente de su obra, no está llamando el ego del humano a ser dueño de todo, no está autorizando a la soberbia, al control ni a la imposición, está haciendo un llamado al ser humano a asumir su liderazgo con responsabilidad y compromiso. Ponerse frente a la obra del Padre significa tener conciencia del valor de la existencia, actuar con honra delante del Creador, de lo creado, guiar con verdad y no con ambición, reconocer que lo que fue dado por amor no puede ser administrado con irresponsabilidad. El liderazgo verdadero dentro de la creación no nace del orgullo, sino del servicio. No nace del querer poseer, controlar o dominar, sino de aprender a custodiar. No nace de la necesidad de sobresalir, sino de la voluntad de honrar al Padre a través del cuidado de su obra. Por eso quien no sabe honrar no está listo para guiar. Y quien no sabe servir tampoco está listo para ponerse frente. Y nosotros, los amorosos de la palabra, debemos saber discernir quién es quién. Como decía mi madre, siempre tenemos que ver de qué boca sale esa palabra, ese consejo, esa afirmación. Quien nos habla con la verdad del Padre, quien pretende arrebatarnos la esperanza, llevarnos al desaliento y sumirnos en la ignorancia, no puede tocar nuestro corazón. Lo que toca son nuestras carencias. Por lo tanto, no debemos alimentar esas carencias. Desde la verdad del Padre, evolucionar significa elevar la manera en que se vive, en que se piensa, en que nos relacionamos, en que se decide, en la que se participa dentro de la existencia. La evolución verdadera ocurre cuando el ser humano, escuchen bien, deja la inconsciencia y abraza la responsabilidad. Deja la soberbia y abraza la humildad. Deja el abuso y abraza el cuidado. Deja el egoísmo y abraza la corresponsabilidad. Deja la ruptura y abraza el orden. Entonces ya no estamos hablando de una humanidad que simplemente avanza en lo tecnológico y en lo material, sino de una humanidad que madura en conciencia.
de una humanidad que madura conscientemente. Y eso espiritualmente es fundamental, porque de nada sirve avanzar por fuera si por dentro nos hemos quedado en medio del camino. De nada sirve levantar estructuras si se destruye el sentido del por qué hemos creado esas estructuras. De nada sirve extender el poder humano si se pierde la capacidad de honrar la voluntad del Padre. Hoy el Padre nos está hablando, no solo nos está hablando de sistemas, de tiempo, de estructuras globales, también nos está hablando de cada vida, de lo que cada uno debemos de preguntarnos. ¿Estoy cuidando lo que se me ha dado? ¿Estoy honrando la existencia que recibí? ¿Estoy guiando con verdad? ¿Estoy aportando orden o sembrando deterioro? ¿Estoy viviendo como hijo consciente de la creación o estoy permitiendo ser consumido inconscientemente por estas ideas nefastas? Porque el dilema de la humanidad también se expresa en el dilema de cada persona. Esto es como que una persona dice, pero yo soy uno, ¿qué voy a cambiar el mundo? Esa es otra idea equivocada. Yo soy uno, ¿qué voy a cambiar el mundo? No, es que ese uno, imagínense que tú deberías estar mirando hacia allá, porque hacia allá acoplas como una pieza fundamental, como una ficha, acopla, como un rompecabezas, acopla, busca de acoplar con otros, y así este otro con otros, y así estos tres con otros más. Pero si tú estás mirando para allá y tienes esa idea que tú no vas a generar ningún cambio, de repente nada más moverte hacia tu propósito hace que toda la estructura se busque, se mueva, se unifique, transforme, cambie, movilice, que busque a otros que también necesitan mirar hacia su propósito. Pero si ahora de una posición equívoca, conformista, inducidas por estas ideas, que es un error descomunal, tienes eso metido en tu cabeza de que ¿para qué? Si tú no vas a generar... ¿Quién eres tú? Cada vez que yo escucho algo como eso, ¿quién soy yo? Eres alguien grande, valioso para el Creador. Eres una obra importante para el Creador. Te mereces lo mejor. Te mereces lo mejor solamente por existir. No podemos decir quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a cambiar? ¿Cómo cambio a este grupo de personas? ¿Cómo cambio a mi hermano, a mi hermana, a mis padres, a mis amigos? ¿Cómo a este grupo? ¿Cómo yo no soy nadie? ¿Cómo voy a cambiar a este grupo de personas? ¿Cómo voy a generar un cambio? Eso es una idea equivocada, pensar así, porque no se está hablando de merecimiento ahí. Porque se está hablando con duda, con pensamientos que nada tienen que ver con el ser humano, sino con ideas programadas, puestas, impuestas, para que no nos sintamos merecedor, para que no tengamos esperanza, para que no veamos que hay un futuro humanidad. Por eso tenemos que darnos la importancia que merecemos. Si yo hago lo mío, lo que me corresponde,
y me ubico en mi propósito, fíjense, estamos pensando que a ese grupo de personas yo creo que no puedo cambiarlo. A esa familia, a esos amigos, a esa sociedad, a Perú, al mundo. Pero a la vez que tú entras en tu propósito, te das cuenta, tomas conciencia de tu existencia, acoplas, de repente no acoplas con ese grupo de personas, pero mueves la estructura, acoplas con un grupo que está acopla con otro, que está acopla con otro, que este le habla a aquellos y que estos los escuchan a estos. A ti no te escuchan, pero al fin y al cabo van a escuchar lo mismo. Y multiplicado, porque tú diste el primer paso con esperanza, con pasión, con amor. Tú diste el primer paso. Eso no podemos cambiarlo. Eso es merecimiento, eso es oportunidad. Tú te estás dando la oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad? Es la expresión del amor de nuestro Padre, de ese amor incondicional. Te estás dando esa oportunidad, te estás dando la oportunidad de recibir ese amor. Y a la vez que busca ese propósito, también se lo estás dando a otros, porque otros no logran enlazarse, porque faltas tú. Falta tu voluntad, falta tu merecimiento, tu esperanza, tu evolución, tu compromiso, tu responsabilidad. Falta acoplar en ese engranaje. No nos veamos simples porque no lo somos. No somos simples. Somos esencia verdadera del Padre. No somos simples. Nuestro aporte vale. Mirar para donde corresponde vale. Tomar conciencia de nuestra existencia vale. ¿Qué más vale? Vivir vale. ¿Qué más vale? ¿Qué más vale? No se nos pueden acabar las palabras, porque eso tiene que ver con el merecimiento. ¿Qué más vale? La vida. ¿Qué más vale? Ser feliz, ¿por qué no? Lo merecemos. Nos merecemos ser felices. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar para esa felicidad, construir esa felicidad, prepararme para recibir esa felicidad. No es la posición esa mirando para el otro lugar, sino buscando mi propósito. Cuando nos miramos con merecimiento, tiene que sobrar las palabras. No nos puede faltar, perdón. ¿Qué más nos merecemos? Bienestar, ¿qué más nos merecemos? Ser saludable, ¿qué más? Ser feliz. Queremos ser saludables, pero tenemos que construir eso. ¿No? No es pararme y decir, yo quiero, Padre, quiero ser saludable. Y no muevo un dedo, escuchen bien, nos reímos, pero no muevo un dedo para ser saludable. Ahí le estás diciendo al Padre, conviértete en mi esclavo. ¿Eso queremos? ¿Qué más necesitamos para merecernos? Hacer el bien. Y hay que agregarle algo más a esa palabra. Hacer el bien sin mirar a quién. No esperando algo a cambio. No sé, con el bien tú no puedes. Ese trueque no puede ser. Eso lo haces con el mal. Pero con el bien no hay trueques, porque ahí es donde se expresa el amor incondicional del Padre. A ese bien no le puedes poner condiciones. Cometemos muchos errores y le ponemos condiciones. Y ahí deja de ser ese bien puro. ¿No? ¿Qué más? Merecimiento.
¿Qué te mereces? Tú, ¿qué te mereces? Formar una vuelta familiar. ¿Eh? Formar una familia. Te mereces formar una familia. ¿Qué se merecen? ¿Qué te mereces? Claro, felicidad de ellos ahorita, ser feliz. No, pero otra cosa. Tú, ¿qué te mereces tú? Porque si tú me dices a mí que te mereces ser feliz estando con tu esposa y demás que conocemos, entonces te estás metiendo en un problema porque ella lo está escuchando. Así que dime otra palabra. A ver, ¿qué más? ¿Qué te mereces? ¿Qué te mereces? Prosperidad. ¿Qué te mereces? Solución. ¿Qué te mereces? Amar. ¿Qué te mereces? ¿Qué te mereces? Ya se acabó. Tener salud. Tener salud, ya lo dijimos. ¿Qué te mereces? La vida. ¿Qué te mereces? Paz. ¿Qué te mereces? ¿Qué te mereces? ¿Qué nos merecemos? Un sistema social digno, acorde al ser humano, a su propósito de existencia. Por eso, hoy quiero en particular que recuerden lo fuerte que son. ¿Qué les da esa fortaleza? La conciencia. ¿Qué les da la fortaleza? La conciencia. ¿Cuál conciencia? ¿Cuál conciencia? De nuestra existencia. ¿Cuál conciencia? La del Creador, que Él quiere a cambio. Él nos da todo y que quiere a cambio de nosotros. Que tomemos conciencia de nuestra existencia, que nos amemos los unos a los otros. Que honremos nuestra existencia. Lo que pide, él quiere algo para Él. Si Dios quisiera algo para Él, entonces dejaría de ser el Creador. Todo lo que Él quiere es para nosotros. Tenemos que entender esto. La existencia es amor manifestado. La existencia es amor manifestado. Pero no basta con admirar ese amor. ¿Qué hay que hacer entonces? Responder a ese amor. Responder ese amor. Él te da el amor y tú tienes que ¿qué? Que responder y corresponder ese amor. Porque responder a ese amor, corresponder a ese amor significa vivir con reverencia delante de la creación, delante del Creador. Hay una rosa en el jardín, en la calle, donde quiera, ¿no? Y se le debe una reverencia. Le haces la reverencia de repente a una persona X que tú crees que es lo máximo, pero sin embargo no le aplica la misma conciencia a esa rosa. ¿Y cómo es la reverencia? Me arrodillo, regándola. Es decir, la reverencia se manifiesta ¿con qué? Con el amor, con el cuidado, con existencia. Oye, para mí eres importante que tú existas. Cuando le echas el agua, para mí es importante que tú existas. ¿Vas a podar? Para mí es importante. Para mí eres importante. La mascota, para mí eres importante, mascota. No porque te quiera humanizar, como está pasando, que es horrible lo que está pasando. Que no quieren que en el caso de los perritos que hemos visto bastante, que no quieren que ponga
No quieren que las patas del perro toquen el suelo, el césped, la tierra, la energía y la vida. Quieren que esté en un coche cargado con zapaticos. Eso es criminal. Me perdona y de repente me van a criticar por eso. No importa. Por eso hoy el llamado del Padre es urgente y profundo. Despierten. Miren la existencia con ojos desde el sentir de ese amor. Reconozcan lo más noble de la obra del Padre. Tenemos un deber. ¿Saben cuál es? Tenemos un deber. Derechos y deberes, ¿cierto? Hay esa siempre dualidad. Tenemos un deber. ¿Saben cuál es el deber? El deber de vivir. Tenemos el deber de vivir. ¿Y vivir cómo? Con dolores, sintiéndonos mal. De vivir con bienestar. Con un verdadero bienestar. Que así sea por todos los tiempos de los tiempos. Que así sea por todos los tiempos de los tiempos. Por eso yo, Cafidú, en esta hora de la verdad les digo, elijamos vivir con conciencia y verdad. Respondamos con dignidad al amor que nuestro Padre nos ha dado y nos da todos los días. Con esa oportunidad que nos da todos los días, hagamos que nuestra existencia encuentre una dirección clara hacia la evolución ascendente. Bien para que bien sea. Bien para que bien sea. Recuerde cuán importantes somos todos nosotros para nuestro Padre Creador de la existencia. Porque Él nos quiere como tal, ni más, alto, bajito, gordito, delgadito, con cabello, sin cabello. Gracias, muchas gracias a todos. Los espero el próximo lunes para una nueva entrega de la palabra de la verdad. Gracias.